Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Duque, yo soy el encargado de desarrollo de negocios para Sudamérica de Telrat y hoy quiero contarles un poco sobre nuestra solución. eh, Perdón, aquí a ver si me salen mensajes. Hoy vengo a contarles un poco sobre nuestra solución de LTE privado para ambientes subterráneos. Como dice ahí el título, es llevando conectividad a los sitios más profundos, ¿no? Entonces, esa es la idea de hoy, con hablar un poco sobre qué tipo de soluciones se pueden llevar a esos ambientes. Para los que van llegando, les comentaba al inicio que tenemos dos medios. Tenemos el chat, tenemos la sección de preguntas y respuestas. Si ustedes quieren dejar ahí las preguntas, yo voy a tratar de leerlas a medida que vamos avanzando. Eh, entonces, vamos a iniciar hablando un poco sobre las redes privadas de LTE para aquellos que no conozcan de qué se trata esta tecnología. Luego vamos a hablar de la topología para soluciones subterráneas y por último, usos y aplicaciones de esta tecnología en ese uso subterráneo. Más que todo está enfocado a lo que es minería, pero pues digamos que hay también túneles de otro tipo, por ejemplo carreteras, hay instalaciones subterráneas que también pueden aplicar este tipo de soluciones. Pero pues el enfoque principal de hoy va a ser todo el tema de minería subterránea. Para los que no conocen a Telred, un pequeño resumen. Telred es un fabricante de origen israelí. Eh, Lleva más de 70 años en el mercado haciendo tecnología. Hace más o menos unos 15 años adquirió la división de WiMAX, de una empresa que existía que se llamaba Alvario, y esa división de WiMAX la evolucionó a una tecnología LTE privado, que es la tecnología que actualmente estamos nosotros comercializando, pero que tuvo sus orígenes en esa tecnología de Alvarion de WiMAX. Hace más o menos unos 4 años adquirió otra empresa que se llamaba WebIP, que hacía soluciones de enlaces punto a punto multipunto, y básicamente esos son los dos grandes productos o líneas de productos que tenemos en la compañía. Uno es todo el tema de LTE privado y otro es todo el tema de soluciones inalámbricas fijas. Para el tema de LTE privado, básicamente la familia se llama Breeze Compact. Es una solución que permite hacer redes LTE privadas totalmente independientes de cualquier tipo de operador. Ya vamos a ver un poco el concepto, pero lo interesante es que esto es una red que es autónoma, es completamente propia para proveer tecnología LTE, conectividad LTE. Lo podemos hacer en frecuencias de 2 GHz, 3 GHz y 5 GHz. Por lo general, en el mundo industrial, una de las frecuencias que más se utilizan es la frecuencia de 2 GHz. Y la razón es que hay muchos dispositivos en el mercado que ya vienen listos con, digamos, las unidades de radio embebidas dentro del mismo dispositivo que soportan 2 GHz. Ya les voy a explicar el nombre, digámoslo así, técnico que se utiliza para ese tipo de frecuencias de acuerdo a la 3GPP. La 3GPP es como un ente regulador que determina la forma en que se deben operar las redes celulares. Entonces, la 3GPP define unas bandas para 4G que se conocen con números, banda 40, banda 41, y se refieren más que todos a los rangos de frecuencias. Un rango de frecuencias para 2 GHz, otro rango de frecuencias para 3 y otro para 5 GHz. Entonces ahí tenemos una solución del LTE privado. Hoy vamos a hablar básicamente del rango de 2 GHz, porque como les digo es uno de los más, digámoslo así, comunes entre todos los dispositivos de LTE que hay en el mercado. Y ahí podemos dar soluciones interesantes con la familia Breeze Compact. Y por otro lado tenemos la familia Breeze Air, que son todas estas soluciones de punto a punto multipunto, para hacer conexiones de banda ancha fijas y que permiten hacer canales pues, de alta velocidad
Actualmente contamos con un nuevo equipo que se llama el AXE 2x2. Los invito al próximo webinar donde vamos a estar hablando sobre esta nueva familia que puede llegar hasta los 2000 megabits por segundo, tanto en punto a punto como en punto multipunto. Hay una breve introducción como para que supieran exactamente. Creo que algo pasó. Creo que ya no están viendo la presentación, ¿cierto? ¿O están viendo la presentación? Si me confirman. Si no, la volvemos a poner. Creo que ahí volvió, ¿cierto? No. Ahora sí. Ok, perfecto. Ahora sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, vamos a hablar un poco sobre LTE privado muy rápido. Yo sé que tenemos poco tiempo, entonces queremos cubrir bastante información. Entonces, LTE privado básicamente es como cuando uno hace una red Wi-Fi en la casa. Entonces, uno toma elementos de una red Wi-Fi corporativa, es decir, una AP Wi-Fi corporativo que va a atender, no sé, 500 personas, pero lo lleva a una escala mucho menor y algo muy focalizado en la casa, ¿no? Entonces, en la casa yo quiero atender ciertas cosas que tengo en mi casa, el televisor, mi computador, los celulares, y es una escala mucho menor. Algo así pasa con las redes privadas LTE. Imagínense que hay una tecnología que se llama 4G o LTE, que la utilizan las compañías públicas de telefonía celular. Ellos lo hacen en una escala gigantesca, y lo que nosotros hacemos es que tomamos los mismos elementos, la misma tecnología, pero lo llevamos a una escala mucho más pequeñita y mucho más enfocada en un uso, por ejemplo, industrial, o enfocada en un uso particular, con un cubrimiento pues, mucho más pequeño que pues, los cubrimientos que hacen las empresas públicas. Pero en esencia sigue siendo tecnología LTE. Por eso nosotros podemos estar hablando de que estamos creando coberturas LTE. ¿Por qué LTE es interesante? LTE es interesante porque primero le da una confiabilidad muy alta en seguridad, porque se basa en un estándar de SIM cards. Entonces yo puedo tener control de cada uno de los usuarios. Yo sé exactamente este usuario, quién es, qué tipo de plan tiene o qué tipo de opciones de conexión a la red tienen. Puedo garantizar también una estabilidad en la calidad de servicio de la red. Las coberturas de LTE son muy interesantes porque son coberturas a nivel de superficie, por ejemplo, son coberturas de kilómetros. A nivel subterráneo ya vamos a ver que cambia un poco, pero a nivel de superficie son bastante interesantes. Y eso me permite tener LTE como una alternativa a cubrimientos inalámbricos como Wi-Fi, LoRaWAN, cualquiera de estas tecnologías. Entonces, esta es otra alternativa más a lo que yo podría hacer desde el punto de vista inalámbrico, con todas sus ventajas que ya vamos a irlas descubriendo poco a poco en la conversación. Pero lo interesante es que se imaginan que ustedes están creando una red propia, como si fuera un operador celular, pero a una escala mucho más pequeñita y mucho más enfocada en un tipo de aplicación. Ese es el concepto de redes privadas LTE. Para crear una red privada LTE, básicamente en Telrad solo necesitan un NMS, que es un software que vamos a instalar en un servidor, que puede estar en la misma locación o puede estar a través de una conexión VPN de internet, desde donde yo voy a poder controlar los recursos de una o diferentes redes. Tengo lo que se conoce como el EPC, que es como el corazón de la red celular. Básicamente, esto normalmente los operadores públicos estamos hablando de que es todo un data center. Aquí lo redujimos a un appliance que va a controlar la red, pero digámoslo así, que a nivel de cantidad de usuarios es muy interesante porque estamos hablando de cerca de 10.000 SIM cards que se pueden coordinar, lo cual pues para una escala industrial es muy muy interesante. Para una escala pública no, porque pues obviamente los operadores públicos hablan de millones de usuarios, ¿no? Entonces ahí ustedes empiezan a ver un poco el concepto. Luego tenemos los CNOT-Bs, que son los que crean el cubrimiento. También la escala que manejan es alrededor de 256 SIM cards simultáneas
por cada iNodeB. Entonces eso les va a permitir crear coberturas y ir haciendo la parte de atención de usuarios. Luego tenemos los CPEs, que pueden ser marca Telrad. Nosotros también fabricamos CPEs, algunos específicos, y tenemos la posibilidad de trabajar con CPEs de otras marcas porque básicamente cumplen con el estándar de LTE. Ahora, ya hablando específicamente de la recomendación, por ejemplo, para todo el tema subterráneo, para crear estas redes privadas subterráneas, por lo general nos podemos enfocar en dos bandas que digamos están estandarizadas por la 3GPP, que son la banda 40, que va de 2300 a 2400 MHz, y la banda 41. Cualquiera de las dos bandas son viables. Realmente la banda que más equipos en el mercado tiene estandarizados o que existen, o sea, si uno mira las especificaciones de un equipo que diga LTE Ready, por lo general soportan la banda 40. Entonces la banda 40 es la que yo les diría que es la banda que más fácil se puede hacer proyectos, porque tiene más dispositivos existentes en el mercado que soportan LTE banda 40 y que están listos, ¿no? Estamos hablando de sensores, electroválvulas, no sé, cualquier modems. Hay muchos dispositivos en el mercado que ya están listos. Solo para reconfirmar, ven presentación, me escuchan bien, ¿cierto? Y seguimos. Creo que sí. Ok, importante que sepan, perfecto. Importante que sepan que tienen ahí el chat y las preguntas y respuestas para dejar las preguntas. Respecto a estos elementos, luego yo los llevo a una topología. Entonces yo ya los llevo o los implemento en una forma específica de conexión. Entonces, normalmente el NMS lo puedo ubicar también dentro de la operación, no hay necesidad que esté fuera, pero pues a veces hay aplicaciones donde yo tengo varias locaciones. Pues tengo, no sé, varias minas, por ejemplo, en diferentes partes del país o incluso del mundo. Y yo puedo tener un solo NMS que haga la gestión de todos los servicios y usuarios que se van a conectar en esas diferentes locaciones. Eso es posible. Y el NMS en Telrad se llama BrisView. Ese es nuestro elemento, se coloca en un servidor. Luego ese servidor, la recomendación es que se conecte a través de una VPN para la parte de seguridad. Se va a conectar con un EPC, que es básicamente una unidad que se coloca en la locación, que es la que va a controlar las conexiones de los diferentes dispositivos, que se van a identificar cada uno de ellos con la SIM card, ¿no? Entonces el EPC recibe toda la configuración que se realizó por parte de un administrador en el NMS. Él la tiene como una especie de base de datos y a través de la cobertura de los iNodeB va recibiendo las autenticaciones de cada uno de los usuarios con sus SIM cards, y de esa forma él entiende qué servicios tiene que habilitar y hace la autoconfiguración dentro del iNodeB y dentro de los dispositivos móviles. Es decir, él provee la información para que se realice esa configuración. Por eso también es bastante flexible las soluciones de LTE, porque yo no necesito estar configurando cada dispositivo, sino que se hace de manera automática. Y esa es una de las razones por las cuales LTE es tan interesante. Entonces tenemos este dispositivo EPC, que significa Evolved Packet Core, que dentro de Telrad se llama BrisWay 2020. Ese es el dispositivo que colocamos normalmente como en la cabecera de la locación. Luego hay un backhaul IP que va a conectar los diferentes iNodeBs. Puede ser creado por fibra, puede ser creado por también radios, por ejemplo con nuestra familia Briser. Y luego tenemos los iNodeBs, que son los que van a dar la cobertura a los diferentes dispositivos. Ya dentro de los dispositivos tenemos SIM cards, que son las que van a dar la autenticación o van a identificar qué servicio, qué tipo de servicios le debo suministrar este dispositivo.
Pueden ser dispositivos de otras marcas o pueden ser dispositivos también de la marca Telra. Entonces ya vamos a ver cómo los podemos ir usando dentro de la topología. Entonces, esto es a grandes rasgos cómo funciona la topología de una red privada LTE. Sí, perdón, aquí me devuelvo y les digo. Entonces, ahora vamos a llevar esa topología que normalmente es la que utilizamos a nivel de superficie, la vamos a llevar a nivel subterráneo. ¿Sí? Aquí vamos a hablar mucho de minería, pero como les digo, esto también puede aplicar para todo tipo de túneles, todo tipo de instalaciones grandes, subterráneas que requieran conectividad. Entonces, la vamos a tratar de aterrizar un poco más en minería, pero como les digo, se puede aplicar para cualquier tipo de ambiente, ¿no? Entonces, tenemos los mismos elementos, ustedes ven, pero los tenemos de otra forma a nivel de uso subterráneo. Entonces, tenemos el BridgeView, que es el que permite pues toda la gestión, la creación de los diferentes servicios y la asignación a las diferentes SIM cards. Tenemos el EPC que va a estar dentro de la locación y que va a estar controlando los dispositivos que se conectan. Hay un backhaul, bueno, en este caso lo pintamos con fibra óptica y hay un switch en la mitad, pero pues ustedes se lo pueden imaginar que lo podemos hacer de diferentes formas, ¿no? Pero no tiene que ser estrictamente así. Debe haber una conectividad de alta capacidad entre el EPC y el Bridge Compact 3000, que es el equipo que vamos a utilizar para acceso. Es decir, este es el iNode-B. ¿Qué cambia respecto a la superficie? Que en subterráneo ya no salimos a unas antenas, sino que vamos a salir a un cable coaxial especial que se conoce normalmente en el mercado como cable radiante. Entonces, dentro de la topología de Telra, ojo que esto es muy Telra. O sea, la forma en que hacemos esto es la forma que lo hace Telra. No es que se siga un estándar, sino aprovechando algunas ventajas que tenemos dentro de nuestros equipos. La forma en que lo hacemos en Telra es que utilizamos 4 líneas de cable radiante, donde tendemos 2 hacia la derecha y 2 hacia la izquierda. De esa forma, con cada 2 líneas de cable radiante logramos un alcance o una distancia de 300 metros. Y el cable radiante es muy interesante porque el túnel puede empezar a dar curvas, puede tener pendientes, puede ser en espiral, es decir, puede tener cualquier forma y el cable radiante pues va tomando la forma del túnel porque él se va colocando o bien sea digámoslo así, pegado al techo, pegado a una pared, y de esa forma se va adaptando a la forma que tenga el túnel. Y desde ese iNode-B, entonces yo puedo empezar a colocar cobertura 300 metros hacia la derecha, de donde está el iNode-B, y 300 metros hacia la izquierda, de donde está el iNode-B, y creo una cobertura de más o menos unos 600 metros en total, con un cable radiante de 7 octavos de pulgada. Al final, opcionalmente, podría colocar, esto es un cable coaxial, RF, entonces al final yo podría colocar una antena como para darle unos metros más. Es opcional porque también puedo poner unos finalizadores que simplemente termina ahí la parte del cable radiante, pero si quisiera también podría poner una antena como para dar unos metros más y lograr, por ejemplo, 700, 800 metros de alcance en total. Entonces, en ese recorrido del cable radiante, de donde está el iNode-B, básicamente yo tengo señal. Si ustedes ven la señal, pues obviamente se va como disminuyendo hacia el final, pero la idea es que yo puedo garantizar cobertura de más o menos 10 metros desde donde está el cable radiante, que es más que suficiente para un socavón, para una estructura, para un túnel, ¿cierto? Que yo tenga instalado el cable radiante. Entonces, de esa forma yo podría crear cobertura dentro del túnel. Luego, en esos 10 metros de cobertura y a lo largo de la cobertura que tengo dentro del túnel, pues yo puedo ir colocando dispositivos. Pueden ser dispositivos de tipo móvil, pueden ser dispositivos fijos como un CP Outdoor de Telra, o pueden ser switches industriales, pueden ser gateways para IoT, por ejemplo. Entonces yo puedo colocar un gateway que tiene uplink
LTE, o sea, que se conecta hacia la red LTE como su backbone y hace una pequeña zonita de IoT que puede ser de diferentes protocolos, y de esa forma yo puedo ir colocando dispositivos a lo largo de esa cobertura con un alcance de 10 metros desde donde está el cable radiante, y estamos hablando de distancias que pueden ser de 600 a 700 metros desde donde está el iNodeB. O sea, 300 hacia un lado, 300 hacia el otro. Y luego, si mi túnel es mucho más largo, mucho más extenso, pues yo puedo ir colocando varios iNodeBs para ir avanzando en la cobertura, y de esa forma pues lograr cubrir túneles muy largos, digámoslo así, en distancia, pero siempre teniendo en cuenta que la cobertura desde el cable radiante es de 10 metros. Entonces, lo cual para un socavón o para un túnel es bastante interesante, bastante bueno. Hasta ahí me gustaría saber, ok, sí, ya ha habido preguntas. Hay algunos celulares compatibles con Telred que usen banda 46 para operación primaria sin que exista otra banda habilitada, apropiado para usarse en minas subterráneas y aprovechar la cobertura que se coloque. Ok, bueno, la banda 46 es la banda de 5 GHz. Aquí estamos hablando de la banda 40, es decir, de 2.3 GHz. Para poder soportar otras bandas, pues tocaría colocar otras soluciones en paralelo en otros rangos de frecuencia, es decir, el iNodeB no radia al mismo tiempo en diferentes bandas, sino solamente en una banda, que sería la banda 40. En ese caso, tocaría revisar las coberturas y la forma de hacerlo con la banda 46, que es la banda de 5 GHz. ¿Qué frecuencia de cable radiante se puede manejar? Bueno, la frecuencia, el cable radiante debería soportar la banda 40, que es 2300 a 2400 MHz. Normalmente los cables radiantes tienen digamos que un rango mucho más grande, pero debería estar contenido el rango que les comento, la banda 40, 2300 a 2400 MHz. Los celulares ok, ahí está Gustavo. Bueno, se me olvidó comentarles que Gustavo nos está apoyando con algunas de las preguntas. Gustavo es nuestro especialista de producto, está localizado en Uruguay y él va a estar ahí en el chat. Entonces, perfecto. Igual, Gustavo, si me quieres interrumpir, adelante. Y para las personas que quieren dejar, están levantando la mano y dejando preguntas, la pueden dejar ahí en el chat o en preguntas y respuestas y les vamos a ir tratando de contestar. Yo creo que vamos avanzando. Ahora vamos a hablar un poco sobre la solución como tal. Entonces, acuérdense que tenemos un iNodeB que se llama Breeze Compact 3000, un EPC que se llama BreezeWay 2020 y el servidor o el software de servidor que se llama BreezeView. Ya en detalle, el Breeze Compact 3000 es un equipo que trabaja en la banda 40, 2300 a 2400 MHz. Ese es un modelo. Y tenemos otro modelo que trabaja en la banda 41, que iría entre 2400 y algo hasta 2500. Entonces, básicamente hay que adquirir el modelo de la banda que uno quiere trabajar. Por lo general, como les digo, la banda que más se usa es la banda 40, 2300 a 2400 MHz. Este equipo pues tiene varios conectores. Lo más importante sería decir que tiene un conector para cable de poder, es decir, que hay que energizar, hay que resolver, digámoslo así, la energía en el sitio donde se va a colocar el iNodeB, que sería una energía DC de 48 voltios para energizar el equipo, y tiene un consumo de 230 vatios. Tiene un puerto que puede ser o puede aceptar un SFP en fibra óptica, es decir, que yo le puedo llevar fibra óptica directamente al equipo, lo cual pues puede ayudarnos a solucionar el tema del backbone, pero también tiene la opción de habilitar un puerto en gigabit por segundo de cobre, si yo quiero utilizar otro tipo de transmisión. Y tiene pues obviamente los 4 conectores para RF, donde yo voy a utilizar 2 para ir hacia la derecha y 2 para ir hacia la izquierda. Entonces así es como a grandes rasgos yo puedo
trabajar el equipo. Este es el Inode B, este es el elemento que yo voy a colocar dentro de la mina, dentro del socavón, para hacer la cobertura de LTE. Tengo el Breezeway 2020, que es nuestro EPC. Básicamente lo pongo normalmente en la cabecera, en el sitio, digámoslo así, donde voy a hacer la interconexión a las diferentes aplicaciones. Es un tamaño bastante pequeño, es de una unidad de rack de alto, medio rack de ancho, 35 centímetros de profundidad. Lo puedo alimentar con AC y pues lo instala normalmente dentro de un rack donde hay más equipos, y él se va a comunicar vía Ethernet, Gigabit Ethernet, con los diferentes Inode Bs que yo voy a administrar. Es muy fácil de escalar, de instalar, y lo interesante es que también tengo la opción de colocar un segundo Breezeway 2020 en una topología hot standby para poderle dar alta disponibilidad al core, ¿no? A nuestro core LTE que voy a colocar dentro de las instalaciones. Y tengo la opción de un CP Outdoor, que básicamente lo fabrica Telred, pero no es mandatorio, podemos utilizar CPs de otras marcas, donde yo voy a insertarle la SIM card. Ahí les dejé una foto de la SIM card que nosotros producimos. Nosotros también fabricamos la SIM card, se las podemos suministrar. Es decir, que les podemos suministrar todo, les podemos suministrar el NMS, el EPC, el Inode B, si ustedes quieren también los CPs y también las SIM cards. Entonces pueden utilizar, digamos, todos los elementos para crear esa red LTE privada. ¿Por qué utilizar este tipo de CPs? Este tipo de CPs tienen un puerto gigabit por segundo Ethernet, bajan en un cable UTP, hay un inyector, puede ser inyector AC, DC, y luego entrega un puerto Ethernet donde yo puedo conectar una cámara de videovigilancia, por ejemplo, un panel de control de acceso que salga en Ethernet o en IP, una zona Wi-Fi, o por ejemplo un intercomunicador, uno de estos botones de pánico para, por ejemplo, ir colocando diferentes infraestructuras dentro de la mina que me van a permitir generar diferentes aplicaciones que necesita la mina, como por ejemplo un botón de pánico o tener un sensor específico, crear una zona Wi-Fi además de la zona LTE. Entonces, digamos que este tipo de CP son interesantes. Y obviamente, pues ahí hay una gama interesante de equipos que ya vienen con el radio LTE embebido. Entonces hay sensores, hay, como les decía, hay equipos de, por ejemplo, switches industriales que ya tienen el cliente LTE banda 40 embebido, y solamente hay que insertar la SIM card para que se conecte a la red LTE. Ahora voy a revisar si tenemos alguna otra pregunta. Si no, okay. Preguntaban acá, ¿son licenciados o libres? Son licenciados, estamos hablando de la banda 40, y esta es una pregunta interesante y una de las razones por las cuales hicimos este webinar, y es que en muchos países cualquier uso de radiofrecuencia subterránea es permitido, es decir, no hay que pedir permiso para utilizar cualquier tipo de frecuencia desde que la radiación no salga al subsuelo. Entonces, por esa razón, ustedes pueden utilizar la banda 40, por ejemplo, en países como Colombia, donde está permitido por el Ministerio de Telecomunicaciones utilizar frecuencias dentro del subsuelo si la energía no sale del subsuelo. Es importante recalcarlo. Entonces, es posible hacerlo con banda licenciada. ¿Cuenta con fuente de alimentación para el Breeze Compact? No, la idea es crear un sistema de energía DC con 48 voltios. Eso es lo que soporta básicamente el Breeze Compact. ¿Es necesario entender 2 cables radiantes por lado, o las líneas indican la chaqueta y el núcleo del cable radiante? Bueno, no entendí la segunda parte de la pregunta, pero sí es necesario tender 2 cables radiantes hacia cada lado.
La razón es que si queremos sacar el máximo ancho de banda posible de un Node-B, que el máximo ancho de banda posible es de 200 megabits por segundo, es decir, 100 megabits para cada lado. Si yo quiero obtener los 100 megabits completos, tengo que hacer dos líneas en paralelo para poder obtener ese MIMO 2x2. Esa es la razón técnica por la cual necesito las dos líneas. Y 100 megabits por segundo es un ancho de banda muy interesante cuando yo empiezo a explorar una cantidad de aplicaciones, por ejemplo, una zona Wi-Fi. Yo puedo poner una zona Wi-Fi en la mitad del túnel con un ancho de banda de uplink que puede llegar a ser hasta 100 megabits por segundo. Entonces, empieza a haber una cantidad de posibilidades, por ejemplo, tener videovigilancia, cámaras de seguridad con canales de 5 o de 4 megabits por segundo. Aparte de las aplicaciones de voz, en fin, hay una cantidad de cosas que se puede hacer. ¿El cable radiante se colocan juntos o deben llevar una separación? Normalmente los expertos en cable radiante, que también les puedo poner en contacto con ellos, recomiendan alrededor de unos 15 a 20 centímetros de separación entre cada línea. No me queda claro la capacidad por nodo. Entonces, la capacidad por iNode-B es de 200 megabits por segundo, 100 megabits por segundo hacia la derecha y 100 megabits por segundo hacia la izquierda. Cada línea se extendería a 300 metros. Y yo puedo repartir o entregar esos 100 megabits en esos 300 metros de conectividad. Y ya depende de los CPEs que tanto ancho de banda ellos soliciten, dependiendo de la aplicación, ¿no? ¿Qué release de 3GPP en sus dispositivos? Actualmente soportamos el release 10.11. Ese es el release que estamos actualmente soportando de LTE o 4G. Esas serían las preguntas. Vamos a seguir. Muchas gracias por preguntar. Es bueno saber que tienen inquietudes. Entonces ya vamos a cerrar el webinar. Espero que haya sido bastante claro las topologías, la forma en que pueden armar esas redes LTE al interior del socavón. Ahí, por ejemplo, pueden ver la foto que arriba van unos cables, entonces ahí puede ir el cable radiante o al lado en la pared. Entonces, de esa forma se van creando las diferentes coberturas. Ahora vamos a hablar un poco de, bueno, ¿y qué hago con la cobertura? ¿Qué cosas puedo atacar en la mina o mejorar con la cobertura? Entonces, básicamente, podríamos estar hablando de seguridad. Hay bastante necesidad, por ejemplo, de estar conectando dispositivos de detección de gases peligrosos, pues por obvias razones. Entonces, a veces es difícil traer ese tipo de telemetrías, de alarmas en línea, en tiempo real, porque no hay forma de sacarlas del socavón. Entonces, esto les va a permitir a ustedes comprar un dispositivo de estos de detección de gases que tenga embebido el cliente LTE en banda 40. Ustedes van a la ficha técnica del dispositivo y dicen, ok, este dispositivo tiene banda 40, es decir, que yo puedo conectarme al LTE Telrad en banda 40 y ya el dispositivo estaría conectado en línea. Ese tipo de aplicaciones son las que se pueden hacer. Por ejemplo, pueden colocar una cámara que tenga conexión a una analítica de video donde se detecte si la persona no tiene casco o si la persona no lleva la protección adecuada, la máscara, bueno, en fin. Entonces, ese video en línea lo podemos sacar del socavón a través de una conectividad LTE, porque la cámara está conectada a un CPE outdoor o está conectado, o la cámara misma tiene algún tipo de conectividad LTE. Detección de hombre caído. Hay muchos tipos de dispositivos que actualmente están enfocados. Casi todos son sensores, manillas, pueden ser el mismo celular o dispositivos o una analítica de video. Lo interesante es que yo puedo darle conectividad al medio que ustedes encuentren para traer la detección de hombre caído. Y la detección de hombre caído es muy importante en las minas porque cuando ellos están trabajando en la mitad del socavón, de pronto no va a llegar nadie en mucho tiempo y puede ser que le dio un paro cardíaco, uno no sabe y hay forma de atenderlo en el momento. Entonces, este tipo de cosas, digamos que no es que Telrad tenga la solución, lo que pasa es que Telrad va a ser el medio de transporte, el camino para ofrecerlo a lo largo de todo el túnel, ¿no?
A nivel de productividad, se puede saber, por ejemplo, tener dispositivos, cámaras conectadas a estos CP Outdoor que hagan conteo de personas o que, para, por ejemplo, evitar congestiones. En cierto túnel se ve que hay mucha gente, digámoslo así, simultáneamente, entonces se puede dar la recomendación de que algunos se vayan porque es peligroso o se quiere saber cuántas personas están en cierta parte del túnel. Entonces es posible estar contando en tiempo real las personas que entran, salen, están. Esto a través de dispositivos, casi siempre cámaras es lo más fácil. Pero yo como traigo el video de la cámara, pues con un modem o un CP outdoor, por ejemplo, que se vaya colocando a lo largo del túnel. O cámaras, igual otra vez, cámaras de reconocimiento facial. ¿Por qué las cámaras, digamos que son interesantes con este sistema LTE? Por el ancho de banda, porque las cámaras van a exigir anchos de banda tal vez de 2, 5, 6, 10 megabits por segundo. Entonces, yo tengo una red que está en capacidad de soportar este tipo de anchos de banda y ya me empieza a facilitar una cantidad de aplicaciones que no había pensado antes porque era muy difícil lograrlo a lo largo de muchos metros, ¿no? Ese es como el mensaje el día de hoy. También puedo empezar a pensar en tener en línea y bajo control verificación de cosas como el agua, si hay filtraciones y una inundación. Yo puedo tener sensores a lo largo de todo el túnel. Yo puedo también tener sensores para controlar el aire, la calidad del aire, el flujo de aire. Entonces también empieza toda la parte de automatización de eso, empieza a ser más fácil de entender cómo se puede lograr porque ya tengo conectividad a lo largo de todo el túnel. Y incluso puedo tener hasta verificación de la energía eléctrica. Resulta que uno de los grandes problemas que tienen las minas es que la energía eléctrica es uno de los causantes de muertes para los mineros, increíble, pero es... Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una cámara nomádica, yo puedo llevarme una cámara con un módem, la energizo en el sitio y alguien está monitoreando a la gente que está operando las líneas de alta tensión, por ejemplo, en ese momento. Entonces, yo puedo empezar a imaginarme una cantidad de cosas que antes no podía hacer porque tengo conectividad, tengo cobertura LTE. Más o menos es el mensaje que les quiero dejar. Habrá muchas más aplicaciones que no las contemplé aquí y que pueden ser parte de las soluciones. O algo que es mucho más sencillo de entender y que yo sé que algunos ya han tenido experiencia, aparte de todas las cámaras de seguridad, aparte de las zonas Wi-Fi, aparte de los modems, de todo lo que podemos hacer, también se puede pensar en lo que se conoce como PTT sobre celular o POC. PTT sobre celular es que yo tengo unos dispositivos que parecen radioteléfonos, pero realmente son celulares, tienen su SIM card y se van a poder conectar a la red LTE. Obviamente se necesita unos gateways y un software que administra esos dispositivos para que funcione la parte digamos, de comunicación de voz, los cuales no suministramos nosotros, pero hay muchas empresas y soluciones que lo hacen, desde un sistema tipo, entre comillas, WhatsApp, hasta sistemas mucho más sofisticados. Pero lo interesante es que hay dispositivos tanto para personas como para vehículos que tienen conectividad 4G. Se pueden conectar a esta cobertura 4G que yo dejé dentro del túnel y a través de IP, obviamente son aplicaciones de IP, van a poder llegar a un controlador y también a un gateway que incluso puede conectarlos a la red de DMR de radioteléfonos que existen en superficie, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de un transporte de datos, es decir, un transporte IP, pero es posible integrar también soluciones de PTT sobre celular. Entonces, también es interesante esa otra aplicación, aparte de las otras que ya les comenté anteriormente. Voy a revisar si tenemos preguntas. Creo que sí tenemos preguntas, ¿cierto? Y vamos acá. ¿Qué se precisaría para conectar
vuestra solución LTE con operadores públicos de la zona y podrá hacer roaming de voz con ellos. ¿Es posible? Bueno, la parte de roaming con otros operadores depende más del operador como tal, que nos permita o que les permita a ustedes hacer la comunicación del core, es decir, del EPC, con el core del operador. Hay varias opciones, realmente técnicamente es posible, pero obviamente se necesita diferentes, digamos que se necesita colaboración de parte del operador público para que sea así. Incluso se podrían utilizar las SIM cards del operador público en los dispositivos y que simplemente la autenticación siga derecho hacia el operador público, pero vuelvo y digo, necesitarían que el operador público colaborara para poder hacer la interconexión. Técnicamente se puede hacer, pero tiene que hacer el operador público. ¿Cómo funciona el reconocimiento facial? Bueno, como les digo, yo no soy experto en cámaras de reconocimiento facial y en ese tipo de cosas. Lo que yo quiero decirles es que si existe algún tipo de cámara que esté especializada en reconocimiento facial, que salga con un puerto de internet, ustedes la podrían conectar al módem, por ejemplo, al CPE Outdoor dentro de la mina, y él podría transmitir en tiempo real ese video a la analítica de video. Ahora, ¿cómo funciona? No sabría, pero lo que sí podemos hacer es brindar esa conectividad para que eso que ya sabe la gente experta en reconocimiento facial funcione dentro de la mina. Ok, ahí ya Gustavo te contestó exactamente la anterior pregunta. Creo que esas eran las dos preguntas que teníamos. Vamos a finalizar, de verdad, agradeciéndoles el tiempo, el día de hoy. Espero que haya quedado claro. Igual estamos abiertos a cualquier inquietud que tengan. Nos escriben, nos contactan y les podemos ayudar si tienen más preguntas o un proyecto en específico. Podemos suministrar una muy buena cobertura, un muy buen ancho de banda, compatibilidad con diferentes tipos de sistemas o de remotos que quieran ustedes conectar. La infraestructura subterránea es compleja, no es lineal, puede ser en espiral, puede ser hacia abajo, puede tener subidas, bajadas, en fin. El cable radiante se va a adaptar muy bien a eso y voy a poder dar cobertura a lo largo de esos 600 metros por cada INOTB. Y si pongo varios INOTBs en cascada, pues voy a tener cobertura total a lo largo de un túnel que se tenga, ¿no? Redes con una latencia estable, LTE tiene esa ventaja, la latencia es bastante estable, podemos dar calidad de servicio, podemos diferenciar los servicios y también podemos diferenciar los anchos de banda que se van a entregar a cada uno de los usuarios. La gestión de la red es centralizada, se puede tener control de cada usuario, yo puedo dar de baja una SIM card. Si yo tengo 5 minas gestionadas por el BreezeView, yo puedo entrar y decir, mire, tales SIM card ya no operan. Y no importa que la persona tenga el dispositivo, tenga la SIM card, no le va a funcionar, porque yo ya lo di de baja. Entonces el control es total. Y eso ayuda a la seguridad, ¿no?, sobre la red, tanto en la captura de información como en la entrega de información dentro de los túneles. Y pues cuenten con nosotros, tenemos todo el capital humano para apoyarlos en los proyectos, tanto en la parte preventa, capacitación, acompañamiento, soporte, bueno, mantenimiento, todo lo que ustedes necesiten para poder sacar adelante los proyectos. Eso era lo que teníamos para el día de hoy. No sé si nos queden alguna pregunta. Cuenta con equipos, perdón, aquí. Ok, muchas gracias, Diego. Cuenta con equipos con protocolos como Modbus para conectar PLCs. Ok, entonces cuando yo tengo equipos como Modbus o este tipo de equipos industriales, hay dispositivos que ya tienen embebido el cliente LTE y que tienen esas interfaces de diferentes fabricantes. Entonces lo que hay que buscar es el dispositivo que tenga esas interfaces y ustedes dentro de la ficha técnica buscan que sea LTE o 4G B40. Si él es estándar B40, se va a poder conectar con nuestra red
Y obviamente estos dispositivos tienen el socket para la SIM card. Entonces solamente le insertan la SIM card y ya se conecta a la red LTE. El brochure de la solución es claro, se los podemos compartir, les vamos a enviar un correo como ustedes escribieron con la presentación para que la tengan y también con la grabación y con las fichas técnicas. Creo que esas eran todas las preguntas. Les agradezco de nuevo el tiempo. Traté de hacerlo lo más corto posible y estamos atentos para el próximo encuentro. Los invito para que nos acompañen en el webinar que vamos a tener del Breeze Axe 2x2. Perdón, el Breeze Air Axe 2x2, que es la nueva familia de equipos. Estamos en contacto, un placer. Hasta luego.